Bueno, a continuación vamos a ver el siguiente tema, que son ley de voltajes de Kirchhoff, mejor conocido como ley de mallas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de utilizar este método? Bueno, el objetivo de utilizar este método es simple y sencillo, es conocer las intensidades que fluyen a través de nuestro circuito, ¿sí? Y para esto se utiliza esta fórmula, que es simple y sencillamente la sumatoria de todas las caídas de voltaje deben de ser igual a 0. Y para entender mejor esto, vamos a un ejemplo. Bueno, aquí tengo la fórmula un poquito más desarrollada, y nos está comentando, ¿sí?, que la sumatoria algebraica de todas las caídas de voltaje deben de ser igual a 0, ¿sí? La sumatoria del voltaje que hay aquí, aquí y aquí, ¿sí?, deben de ser igual a 0, ¿sí?, a GND. Bueno, primer paso para solucionar este circuito por este método es escoger nuestras mallas. Y la malla, pues, debe ser un circuito totalmente cerrado. Puede ser este circuito, o esta ruta, o este lazo, ¿sí? Puede ser este otro, o puede ser todo este de aquí, ¿sí? Pero solamente vamos a escoger dos mallas. Entonces, yo voy a escoger que esta va a ser malla 1 y esta va a ser malla número 2. Y para eso, pues voy a escribir, ¿sí?, aquí. Este va a ser malla 1, obviamente con la corriente 1, que por supuesto no la sé. Y esta va a ser malla número 2 con la corriente 2, que por supuesto no me la sé. No la sabemos aún. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya seleccionamos las mallas, el siguiente paso es colocar el sentido de nuestra corriente. Esto es meramente arbitrario, ¿sí?, como tú desees, que puede ser de esta forma, horario o antihorario, así. Igual puede ser de esta forma o de esta otra, como tú gustes. Entonces yo lo voy a hacer en este sentido y en este otro. ¿Ok? Bueno, siguiente paso es darle polaridad a nuestras cargas resistivas para que se nos facilite la solución de esto. Entonces, recordemos, cuando entra nuestro flujo de corriente, porque yo así lo elegí, entonces va a ir así. Entonces entra positivo, sale negativo. Entra por aquí, va a ser positivo, sale negativo. De igual forma aquí, como yo lo escogí que fuese así, bueno, entonces cuando entra a la carga va a ser positivo, sale negativo, entra positivo, sale negativo. Entonces entra positivo, sale negativo, entra positivo, sale negativo. Entonces malla 2 igual, entra positivo, sale negativo, entra positivo y sale negativo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar y vamos a proceder a resolverlo.
Entonces vamos a colocar aquí malla 1, malla número 1 y comenzamos. Ahora sí, yo siempre, tú puedes comenzar de donde quieras, aquí, 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 aquí o aquí. Yo por lo general siempre comienzo desde tierra. Entonces voy a empezar a trabajar en lo que es la malla 1 y voy a seguir el sentido que yo escogí de la corriente, ¿sí? Que va así, es decir, de aquí a aquí, ¿ok? Y empezamos. Entonces empiezo y me encuentro con una fuente de voltaje. Entonces es menos, más, y ese es el signo que coloco, más 9 volts, ¿sí? Sigo, me encuentro una carga resistiva, más, menos, ¿sí? Bueno, aquí lo que me está diciendo la fórmula, ¿sí? Es que yo tengo que colocar o anotar, ¿sí? Todas las caídas de tensión de nuestro circuito, que es B1 más B2 más B3, ¿sí? Así sucesivamente. Pero aquí yo no tengo el voltaje de esta carga resistiva, ni de esta, ni de esta. Pero sí tengo la ley de Ohm, ¿sí? Y la ley de Ohm que me indica que para poder obtener el voltaje, ¿sí? Es igual a la intensidad por la resistencia. Ah, ok. Entonces, en lugar de colocar lo que es el voltaje, porque no lo conozco, pero pues sí conozco parte de esta forma. Entonces coloco que el voltaje de esto es igual a la intensidad, que es I1 por la resistencia, pero la resistencia sí la conozco. ¿Cuánto es? 2 ohms. 2 ohms, ¿ok? Entonces ahí acabo con esta carga resistiva y sigo mi camino. Más, menos, y hago exactamente lo mismo. Menos intensidad 1 por la resistencia, que son 3 ohms, ¿sí? Pero recordemos, esta resistencia se está compartiendo también esta malla 1 y malla 2, ¿sí? Entonces también fluye la corriente 2 por aquí. Entonces vuelvo, ¿sí? Con mi flujo. Ya trabajé con estas polaridades, ahora voy a trabajar con estas de acá. Entonces es menos, más, ahora es intensidad 2 por la resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? Igual 3 ohms, ¿sí? Ok, y ahora sí, llego a mi punto de partida. Y esto es igual a 0. Ok. Bueno, y aquí lo que sigue es agrupar términos semejantes. Es corriente 1, punto 1, y es una sumatoria negativa, que es 3, menos 3, menos 3, más menos 2, menos 5. Y esto es igual a más 9 volts, menos I1 por 5 ohms, más I2 por 3 ohms. Y esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces, vamos a darle el formato que tiene la fórmula, ¿sí? Y para esto voy a
a pasar todo esto del otro lado de la igualdad, obviamente cambiándole de signo, y tendríamos lo siguiente. Tendríamos más 9 volts, esto es igual a intensidad 1 por 5 ohms menos intensidad 2 por 3 ohms. ¿Okay? Entonces, pues para que me quede algo parecido a esto, lo que voy a hacer es reescribirlo para que la fuente de voltaje me quede de este lado, ¿sí? Ok, entonces solamente lo reescribo. Intensidad 1 por 5 ohms menos intensidad 2 por 3 ohms. Esto es igual a 9 volts. Y este de aquí viene siendo nuestra primera ecuación, ¿sí? Que vamos a ocupar más adelante. Entonces hasta ahí ya acabamos con malla 1 y continuamos con malla número 2. ¿Sí? Entonces tenemos malla 2. Ahora sí. Entonces, igual, voy a comenzar desde GND. Igual tú puedes comenzar desde donde tú gustes. Y como yo escogí que el sentido iba a ser así, pues va a ser de esta forma. ¿Ok? Entonces comienzo y encuentro una carga resistiva. Recuerda que estoy ahora en malla 2. Entonces voy a trabajar con esta polaridad primero y después con estas de acá. ¿Por qué? Porque se está compartiendo esa carga resistiva, ¿sí? Entonces comienzo más, menos, ¿sí? Menos corriente 2 por resistencia de 3 ohms, ¿sí? Recuerda, ahora vuelvo. Menos, más corriente 1, más corriente 1 por 3 ohms. ¿Ok? Y ahora sí, salgo de aquí y me encuentro otra carga resistiva que es más, menos y 2, menos y 2 por, ¿cuánto vale la resistencia? 2 ohms. ¿Ok? Sigo, más, menos 6 volts. 6 volts, ¿sí? Y llego a mi punto de partida, que es igual a 0. ¿Okay? Entonces hago exactamente lo mismo que hice con malla 1, en donde tenemos términos semejantes, I2 con I2, menos 3 más menos 2 es menos 5. Entonces tendría algo más o menos así. Menos I2 por 5 ohms más I1 por 3 ohms menos 6 volts. Esto es igual a 0. ¿Okay? Entonces, para darle el formato, ¿sí?, que tenemos aquí, voy a pasar esta fuente de voltaje, ¿sí?, ese valor de esa fuente al otro lado de la igualdad, cambiándole el signo. Y tendríamos lo siguiente: menos I2 por 5 ohms más intensidad 1 por 3 ohms, 6 volts. ¿Sale? Entonces, sería mi segunda ecuación de malla número 2. Bueno,
voy a reescribir las dos ecuaciones malla 1. Sí. Entonces vamos a reescribirlas aquí de la siguiente forma. Entonces tenemos que corriente 1 por 5 ohms menos corriente 2 por 3 ohms es igual a 9 volts. Y menos corriente 2 por 5 ohms más corriente 1 por 3 ohms es igual a 6 volts. Ok. Aquí voy a eliminar lo que son las unidades, ¿sí?, de ohms y de voltaje, porque estas vienen siendo nuestras ecuaciones lineales y las vamos a resolver por un método de Cramer que es sumamente sencillo. Ahorita lo vamos a ver, y para esto lo voy a borrar. ¿Sí? Vamos a borrarlo. Esto también. Ok. Pero bueno, vamos a... pero antes de continuar, aquí hay un punto muy importante. Si se fijan, no está organizado, ¿sí?, nuestras ecuaciones lineales. Aquí tenemos corriente 1 y con corriente 2 con corriente 1. ¿Sí? Entonces realmente deben de estar corriente 1 con corriente 1 y corriente 2 con corriente 2. ¿Sí? Entonces para esto lo único que voy a hacer es moverlas. Ok. Para colocarlas, ¿sí?, corriente 1 con corriente 2. Okay. Y así deben de ir. Ok. Entonces, punto importante, ¿sí?, corriente 1 con corriente 1 y corriente 2 con corriente 2. Entonces tenemos estos valores 5, 3 que están asignados a intensidad 1 y menos 3 y menos 5 que están relacionados con la intensidad 2, y tenemos este otro grupo que son 9 y 6 que son valores independientes. ¿Y por qué? Porque no están asignados a ninguna variable, ¿sí?, si lo queremos llamar así. Bueno, entonces esto sería nuestra ecuación lineal y vamos a resolver. Ahora sí, para poder obtener la intensidad de la intensidad 1, nos dice la fórmula que tenemos que tener la determinante I1 sobre la determinante. ¿Sí? Entonces vamos a ello. Vamos a sacar primero lo que es la determinante. ¿Sí? Muy sencillo. Y es lo siguiente. Tenemos que la determinante sería nuestra siguiente matriz. ¿Sí? Serían estos numeritos de aquí. Así tal cual los vamos a poner aquí adentro. Entonces sería 5, 3, menos 3, menos 5. ¿Sí? Entonces, si se fijan,
estoy poniendo 5 y 3, 5 y 3. Menos 3 y menos 5, menos 5. No estoy poniendo ya las letras, ¿no? De intensidad 1, intensidad 2. Ok, entonces para resolver vamos a multiplicar, ¿sí?, este con este menos este con este. ¿Ok? Entonces tenemos más por menos, menos 5 por 5, 25. Menos, ¿sí? Menos por más, menos 3 por 3, 9. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da a menos 16. ¿Sí? Entonces, nuestra determinante es igual a menos 16. Ya tenemos este aquí. Ahora vamos a trabajar con el numerador, ¿sí? La determinante de I1. ¿Y cómo obtenemos la determinante de I1? Bueno, muy sencillo. Entonces aquí vamos a poner este determinante I1 es igual ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a tapar, como estamos buscando I1, intensidad 1, vamos a tapar, si quieren, ¿sí?, esto. Y estas de aquí las vamos a colocar aquí adentro. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Serían, ¿sí?, recuerden, estas dentro de esto de acá. Entonces sería 9 y 6, que sería 9 y 6, ¿sí? Y estas de aquí pasan tal cual, menos 3, menos 5. Menos 3, menos 5. Y resolvemos de la misma forma, ¿sí? Cruzado. ¿Sí? Multiplicamos, cruzado. Entonces sería más por menos, menos. 9 por 5, 45. Menos, se resta. Menos por más, menos, ¿sí? 3 por 6, 18. ¿Y cuánto nos da esto? Esto nos da igual a P menos 27. ¿Ok? Entonces podríamos decir que la corriente 1 es igual a la determinante I1 entre la determinante. Entonces sería, la determinante I1 nos dio menos 27 sobre menos 16. ¿Sí? Y esto nos da a 1.6875 amperes. Ok, entonces, pues ya podemos decir que ya conocemos intensidad 1. Entonces ya le borramos el signo de interrogación y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos, ¿sí?, con intensidad 2. ¿Okay? Bueno, y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, para intensidad 2 es determinante I2 sobre la determinante. Recordemos que ya la determinante ya la tenemos. ¿Sí? La determinante base que es menos 16. ¿Sí? Solamente vamos a trabajar en esta de aquí. Y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo que hicimos con la determinante I1, lo vamos a hacer con determinante I2. Entonces, vamos a tapar,
Eso va a borrar los valores de I2 porque esos son los que queremos. Y estos valores los vamos a ingresar aquí. ¿Sale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 5 y 3. ¿Sí? Sería la determinante I2, que sería 5, 3. ¿Sí? Recordemos que estamos ahora con I2, tapamos, y 9 y 6 quedarían ahí dentro. Entonces sería 9 y 6. Ahora sí. Y lo hacemos de la misma forma, ¿sí? Cruzado, 5 por 6, 30. Menos 9 por 3, 27. ¿Sí? 30 menos 27 nos da igual a 3. Entonces, la intensidad 2 o la corriente 2 es igual a la determinante I2, que es igual a menos 20, perdón, a 3 entre la determinante, que es menos 16. ¿Sí? Y eso nos da a menos 0.1875 amperes. ¿Sí? Entonces, podemos decir que ya tenemos el valor de I2. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es, ¿sí?, lo que tenemos que hacer para poder obtener intensidad 1 e intensidad número 2. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos, ¿sí?, queremos conocer la intensidad que fluye a través de esta carga resistiva? Bueno, pues sería de la siguiente forma. Siempre y cuando vamos a tomar si corriente 1, si corriente 1 es mayor, ¿sí?, que corriente I2, es mayor que corriente I2, entonces vamos a tomar corriente I1, ¿sí?, como la mayor. Y si tuviésemos la siguiente carga resistiva, en donde tenemos corriente I1 y tenemos corriente I2, si se fijan, es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Van en sentidos contrarios. Cuando van así, para obtener la corriente, ¿sí?, en esa resistencia es corriente I1 menos corriente I2. ¿Sale? Entonces vamos a sustituir esos valores. Y habíamos dicho que corriente I1 era 1.6875 amperes. 1.6875 amperes menos, creo que nos dio intensidad 2 menos 0.1875. Menos 0.1875. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Esto nos da a 1.875 amperes. ¿Sale? Eso es cuando el sentido de las intensidades de I1 y 2 van en sentido contrario. Ahora, recordemos que
intensidad 2 me dio negativo. ¿Eso qué me indica? ¿Sí? Simple y sencillamente me indica que el sentido que yo elegí no es el correcto. Entonces lo voy a cambiar. Sí, ahora hacia el mismo sentido. Entonces al cambiar el sentido, pues ya mi intensidad va a ser positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una carga resistiva? ¿Sí? Cuando tenemos una carga resistiva, pero cuando las intensidades van en el mismo sentido, bueno, pues para poder saber, ¿sí?, la corriente que fluye a través de esa resistencia, pues se suman. Entonces vamos sustituyendo y tenemos que la corriente en esa resistencia es corriente 1 es 1.6875 más 0, porque ya es positiva, 1875. Esto es igual aquí a 1.875 amperes. ¿Esto qué quiere decir? Que es exactamente lo mismo que cuando el sentido era contrario, ¿sí? Entonces, ya sea de una u otra forma, la intensidad siempre va a ser la misma, ¿sí?, en esta resistencia. Ahora la pregunta, ¿podemos obtener la potencia que consume esta carga resistiva? Claro que podemos obtener la potencia. Bueno, entonces eso es todo. Espero les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.